No creo que el presidente de la República haya sido el responsable de que Carlos Muñoz se haya despedido de las redes sociales. Este personaje desde hace un año ya venía con problemas porque había estado humillando a las personas del metro. Se subía al metro y les decía que no tenían dinero, que estaban muertas por dentro. Después de eso, de estar humillando a mucha gente en el metro, en el aeropuerto, en muchos lugares, ya venía con una racha de meses de que venía humillando a la gente. Después de eso pasa lo del mesero, humilla al mesero en una conferencia. Posteriormente, hace 9 meses, tiene un debate con Diego Rosarín, donde lo hace calabaza. Y fue como el detonante de todo lo que venía arrastrando. Pero el tiro de gracia se lo dio el presidente hace 2 meses, en el cual opinó de este personaje. Y le dio una cátedra de varios que se comportan de esa manera, inclusive el presidente del INE. Les voy a poner el video para que vean cómo se expresa de ellos y qué cátedra les da a todos. Usted ha referido al aspiracionismo que padecen algunos sectores como una fórmula falsa que genera individualismo rampón, egoísmo, clasismo y racismo. Ese desprecio que se ve muy seguido hacia las personas que tienen menos oportunidades, que incluso hasta satanizan los programas sociales dirigidos a impulsarlos y ayudarlos, ¿no? En lugar de darles la mano, ¿no? y ser solidarios. Pues hace unos días atrás, en redes sociales, vimos un claro ejemplo de esto con un famoso conferenciante de nombre Carlos Muñoz. Él se autodenomina el Máster Muñoz, vende cursos de emprendimiento y de cómo hacerse millonario. Y bueno, durante una conferencia empezó a humillar y denigrar a un mesero que trabajaba en el salón, ¿no? Y me gustaría, si me lo permite, poner el audio de cómo lo hizo. Este güey que está ahí parado, que está trabajando aquí, que le agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, güey. Porque si él hubiera ahorrado los últimos 3 meses, hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está. Y puede regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él. Y esa es la vida, ¿eh? La vida es así. Y bueno, esta clase de actitudes y de, digamos, que incluso se imparten como para ser millonario, como si fuera un requisito ser déspota, soberbio y humillar a otras personas para ser millonario. Me llama la atención que en este sentido, presidente, no haya todavía actuado la CONAPRED y bueno, pedirle su opinión al respecto y si hay manera de, pues, bueno, alertar, que ya a lo mejor ya lo se está haciendo ahorita, de este tipo de personas que, pues bueno, pues venden una clase de cursos o de humo, digamos así, en donde en el lugar se imparte también discriminación y este tipo de actitudes a la gente que trabaja y que sostiene al país, porque al final son los que realmente sostienen al país y los que menos oportunidades pues han tenido. ¿Sí? Pues sí, es toda una corriente de pensamiento. Cuando hablo de Cuadri o de Calderón o de Salinas o de Diego, de Fox, etcétera, etcétera, pues no estoy obcecado en cuestionarlos a ellos. Es que así como ellos piensan, y son libres, y también esto aplica para los periodistas y intelectuales, académicos. Así piensan muchos.
es un pensamiento extendido, histórico, que viene de lejos. Es el pensamiento conservador. Tiene un fundamento. O sea, unos nacen para hacer fortuna, son afortunados, y otros para vivir en la pobreza. Esa es la ley de la vida, sostienen. Es un poco esto que estás planteando. Pero no es esta persona, o sea, es mucha gente que piensa así y se alimenta de este discurso y pueden hasta pagar para irlos a ver o a escuchar y se sienten muy bien, pero está en todos los niveles. Acuérdense de Jorge Castañeda cuando se refiere a Putla, Oaxaca. Estamos hablando de una gente que yo creo que tiene doctorado, que se formó en el extranjero, que fue secretario de Relaciones Exteriores. Entonces ofende a un pueblo llamándole, no sé cómo, pues, arrabalero. O sea, pero se da en todos lados. Yo una vez platiqué aquí de que cuando era jefe de gobierno, el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, decidió entregarle a la ciudad una réplica de una cabeza olmeca de la zona de los Tuxtla, y se pensó colocar la cabeza olmeca en la entrada de Santa Fe. Ahí hay como una glorieta, un crucero, había un espacio. Entonces, sabiendo de este pensamiento, de cómo son, porque los tengo estudiados, los conozco, que se ofenden de todo, se irritan, di la instrucción, vamos a que nadie se estacione ahí, vamos a caminar y vamos a hacer el acto nada más donde está la cabeza olmeca, porque es un cruce. Y bueno, con todo respeto, pasan muchos fifís por ahí y no les va a gustar ni la cabeza olmeca ni el que yo esté ahí. Y menos si se afecta el tráfico. Entonces, instrucciones. Entonces empieza la ceremonia, empieza el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, a hablar sobre la importancia de la pieza y por qué le entregaba a la ciudad la réplica y todo, pero se tardaba y se tardaba. Y yo ya quería que terminara el acto porque pasaban los carros. Y ya íbamos terminando, cuando de repente pasa una señora con una camioneta de lujo y baja el cristal y me ve así lejos y me grita: Andrés Manuel, eres un naco. Es eso, es un pensamiento extendido. Lo que hay que hacer es
pues entenderlo, no engancharse en pleitos, ser tolerantes y, como decía Facundo Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. O sea, eso es así. Que los vayan a castigar, pues son muchos, pero además tienen derecho. Mire, después de toda la tragedia que significó que perdimos la mitad del territorio por culpa de Santana y los conservadores, se va Santana al exilio y lo van a buscar para que regrese. Y a los 10 años, estos mismos conservadores van a buscar a Maximiliano para que domine México. Imagínense cómo le fue al presidente Juárez en aquel tiempo. Se triunfa, se restaura la República y se pensó, ya se alejó para siempre, ¿no?, la amenaza del conservadurismo, se aleja la amenaza de la intervención extranjera. No, eso no desaparece. Ahí se mantiene el pensamiento conservador. Estamos hablando de su peor momento. Es cuando Juárez pronuncia esa frase de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible por todo lo que habían hecho en contra del país. Acabo de ver en las redes a un sacerdote igual que este conferencista. No son así todos los sacerdotes, porque no podemos generalizar, ni son así todos los pastores. Pero él busca lo del sacerdote, hablando de Juárez. Lo mismo, de manera racista, pero es hoy. Entonces, tenemos que seguir haciendo conciencia, sobre todo los jóvenes, porque ya la gente mayor ya es muy difícil. Puede ser que se vuelvan prudentes, que se sientan de sangre azul y no lo digan, no presuman, no hablen de que hay razas inferiores o de que hay indios, que se reserven, pero al interior van a seguir con lo mismo. Yo también he comentado aquí de un intelectual hasta vinculado a nosotros, que un artículo en La Jornada llegó a usar la frase lamentable de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Imagínense, escritor, académico del más alto nivel, supuestamente progresista, de izquierda, es un periódico tan comprometido con la lucha social como La Jornada. Es un artículo. Bueno, el presidente del INE, es que es interesante el tema. ¿Para qué lo tocas? ¿Cómo se llama? Lorenzo Córdoba, que recibe a un grupo
de indígenas y empieza a burlarse de ellos por sus orígenes, por su cultura. Ya aquí dijimos ayer o antier de que está demostrado que no hay razas. Científicamente hay culturas. ¿Y cómo, si no hay razas, se va a actuar de manera racista? Es un absurdo. Tiene que ver con este pensamiento conservador de buscar ser superiores. A eso me refiero cuando hablo de aspiracionismo. No es para ofender a nadie. Es que tú tienes que salir adelante, tú tienes que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y el que tiene, vale. El que no tiene, no vale nada. Y la verdad, en donde está la mayor reserva de valores culturales, morales, espirituales, es en los pueblos, en las familias. No es en la academia, no es en los medios de comunicación, desde luego no es en la política, no es en las cúpulas de poder económico, es el pueblo. Se burlan cuando digo el pueblo bueno, sí, el pueblo bueno. Si no tuviésemos esa gran reserva de valores culturales que heredamos de grandes civilizaciones, ¿quién sabe qué sería de México? Si lo que nos ha ayudado a enfrentar todas las calamidades ha sido la cultura o las culturas